Estamos ya en el espacio de entrevistas. Las muestras de solidaridad no paran y son diversos los sectores que quieren aportar por las personas o para las personas que se encuentran en este momento damnificadas producto del violento terremoto del pasado 16 de abril. Y en este caso han sido los movimientos de rock, los grupos, quienes desean ser parte de esta acción solidaria que ha movilizado al país. David Torres nos acompaña, él es vocero de las agrupaciones de rock en la provincia de Imbabura, para hablarnos sobre lo que están organizando precisamente y colaborar para favor a nuestros hermanos ecuatorianos que se encuentran en desgracia. David, gracias, bienvenido. Gracias, Fabricio. Coméntanos un poco la iniciativa, de qué se trata. Buenos días, Fabricio, amables televidentes. Sí, como tú lo has dicho, en este momento lo que más se necesita o lo que más necesita el país es la unidad. Y en ese contexto, pues el pasado día viernes nos hemos reunido los dirigentes de 7 organizaciones que gustan del movimiento cultural, del movimiento rockero en la provincia de Imbabura, para un poco en primera instancia organizarnos para ratificar nuestro compromiso por el país y para iniciar acciones que tiendan precisamente a ayudar a los damnificados, a todos quienes han sido víctimas por la fuerza de la naturaleza. Este terremoto de 7.8 grados que sacudió prácticamente a las provincias de Manabí y Esmeraldas ha dejado a todo un país consternado, y en esa línea, ¿quién más para tomarlos en cuenta que el movimiento rockero, que en esta instancia hemos optado por, como le digo, primero organizarnos y luego pues emprender ya en una serie de actividades que iniciarán con un concierto que ya lo estamos planificando. ¿Para cuándo este concierto y cómo se va a establecer la estrategia para generar la ayuda que necesita la gente de la costa? Bueno, Fabricio, le cuento que en primera instancia la fecha ya tentativa es el 28 de mayo, salvo alguna circunstancia que por ahí nos mueva, pero en todo caso está ya planificado para hacerlo para el 28 de mayo. Nos hemos unido, como le digo, 7 colectivos. Si me permite, los colectivos son de toda la provincia de Imbabura. Hemos agrupado a Cajarronca, está Ecuadorian Brutal Dead, está Euronymous, está también Zona Rock, está Cultura Rock Burcuquí, está San Antonio Rock, está Harmony y está también Resistencia Rock. Entonces estos 7 grupos hemos confluido para también gestionar el apoyo de las bandas. Yo quiero en esto, Fabricio, resaltar la colaboración de las agrupaciones de música también que en este momento se han puesto la camiseta del país para también brindar su aporte, y nuestro aporte no puede ser otro que la música, esta música que confluye y que agrupa a muchas personas en el país, y vamos a hacerlo acá en la provincia de Imbabura, esperando también captar un poco el público de la provincia del Carchi. Como le digo, está planificado para hacerlo para el 28 de mayo. ¿Tiene un lugar y tiene sitio definido donde se realiza? Sí, hemos ya gestionado, eso es lo importante de la unidad, Fabricio. Que unidos somos más, y así hemos definido ya algunas comisiones para gestionar. Yo quiero también aplaudir el apoyo de varias instituciones, de gremios, de organizaciones que nos van a dar ese aporte voluntario y sin ningún costo. Es lo importante, porque si vamos a invertir recursos... La acción solidaria. Así es. Este concierto está enmarcado dentro de lo que es un convenio que tiene la prefectura de Imbabura con otras instituciones. Estaba planificado hacerlo un festival acá en la provincia de Imbabura, de tal manera que nosotros, viendo esta necesidad de los hermanos de la costa, vamos a acoplar este festival para hacerlo en beneficio solidario. Vamos a acoplar el proyecto, estamos ya en este trámite y tenemos planificado hacerlo, como le digo, en el Coliseo de la UNE. Este espacio que nos da la oportunidad, en primer lugar, de contar con un techo para las cuestiones del temporal. Usted ve que en estos momentos está cayendo fuertes lluvias acá en la provincia de Imbabura y queremos evitar ese problema. Entonces vamos a hacerlo en el Coliseo de la UNE. No vamos a cobrar el ingreso económico, pero sí lo vamos a hacer a través de donaciones. Ese va a ser el aporte de quienes acudan. ¿Qué tipo de donaciones van a recibir ustedes el día del concierto? Sí, eso también es un factor muy importante que hay que tomar en cuenta, porque hoy en día tenemos que afrontar la crisis todos los ecuatorianos. Creo que todos nos compete ponernos la camiseta, como le digo, del país, y en ese sentido hemos ya fijado tentativamente qué donaciones vamos a receptar. No queremos generalizar, porque queremos que la ayuda llegue lo más efectiva posible a nuestros hermanos de la costa. En ese sentido hemos fijado ya que vamos a receptar kits, un llamado a quienes desde ya puedan apoyarnos. Vamos a receptar kits de diferentes variedades, kits de alimentos, kits de productos de aseo,
ropa creo que ya no es muy necesario, pero sí otros como medicinas, por ejemplo, pese a que desde instancias oficiales nos hablen de que medicinas hay lo suficiente, nosotros en cambio tenemos información de gente que está ya que no es tanto así, entonces falta todavía para eso, entonces vamos a definir algunas otras cosas. Los niños, Fabricio, los niños necesitan un tratamiento especial, los enfermos necesitan un tratamiento especial, las personas con discapacidad necesitan un tratamiento especial, y en ese sentido va a ser orientada las donaciones para que quienes acudan nos puedan ayudar con esos materiales o esos productos específicos para nosotros, como le digo, hacer la ayuda más efectiva y llegar en realidad a lo que ellos necesitan. Tenga en cuenta, Fabricio, que la ayuda o la crisis por esta tragedia no durará ni 1 ni 2 meses, esto durará... Para largo. De acuerdo a las estimaciones oficiales, durará por lo menos unos 3 años, por lo menos unos 3 años. Ahí es donde nosotros entramos, para que la ayuda no va a llegar, nuestra ayuda no va a llegar en los primeros días de mayo, llegará de pronto en junio, de tal manera de que nosotros podamos llegar cuando otras instituciones o otras organizaciones... esta efervescencia de solidaridad que ojalá nunca pase, exactamente, pero sabemos que lamentablemente suele pasar. Sí. ¿Van a entregar, ustedes, los colectivos, personalmente van a entregar estas ayudas que reciban por el concierto? Ese es un factor muy importante, Fabricio. Yo quiero llegar también con ese mensaje a la colectividad. Aquí se trata de una organización que agrupa a 7 colectivos que no tenemos ningún interés político, ninguna bandera política, ningún color político. Aquí lo único que nos cobija es la bandera del país. Y en ese sentido nosotros coordinaremos la entrega con quien haya que coordinar. Si es que hay que coordinar con instancias del gobierno, lo haremos. Si es que hay que coordinar con instancias locales, con las autoridades de los gobiernos locales, lo haremos. Si es que hay que coordinar con la misma población, con los mismos afectados, lo haremos. Aquí no se trata de quién es más importante o quién brilla más o quién tiene protagonismo, así es, Fabricio, sino se trata de ayudar. Y si vamos a ayudar, vamos a hacerlo sin ningún interés y llegando a las instancias que haya que llegar, coordinando con quien haya que llegar, con el único objetivo que la ayuda llegue a los que necesitan. Estamos de vuelta, amigos televidentes. Nos acompaña el subteniente Patricio Rodríguez, él es parte del Cuerpo de Bomberos. Está aquí para comentarnos la experiencia que vivió este grupo de 17 miembros de la institución bomberil de Ibarra durante el tiempo que estuvieron en la zona del desastre, en Pedernales, donde fue el epicentro de este terremoto y donde trabajaron intensamente en estos primeros momentos de búsqueda y rescate de víctimas. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Creo que no hay lugar de esta provincia que agradezca la labor que ustedes han cumplido, porque realmente por la magnitud del hecho sabemos que debe haber sido algo muy pero muy difícil lo que ustedes debieron enfrentar y lo hicieron sin descanso. Hablemos un poco de esta experiencia. Cuando ustedes partieron de Ibarra casi el día siguiente, a pocas horas de suscitado el hecho, pues ¿se imaginaban la magnitud de la tragedia? ¿Qué pensaban al momento de salir y con qué realidad se toparon cuando llegaron? Bien, un saludo a toda la ciudadanía. Penosamente el bombero es invisibilizado y solo cuando existen este tipo de catástrofes salimos a la luz pública. Pero es importante aclarar que el bombero está listo y dispuesto para trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año. En diferentes emergencias. En diferentes emergencias, siempre para salvar vidas y bienes de nuestra ciudad y en este caso del país. Como tú lo dices, a la medianoche se activó el grupo BREC, fue convocado a las primeras horas de la mañana, 6 de la mañana salimos rumbo a Pedernales. Estamos entrenados, lo habíamos leído en libros, habíamos tenido diferentes emergencias de diferentes tipos en la ciudad, pero el cuadro cuando empezamos a ingresar, totalmente una realidad diferente. La mayoría de las estructuras colapsadas, totalmente destruida la ciudad en un 80%. No hay preparación, no hay formación que de alguna manera les pueda ayudar a magnificar cuando algo se vuelve realidad. Fue impactante lo que ustedes vieron. Sí, justamente el grupo BREC está entrenado para actuar ante este tipo de desastres, pero una cosa es el entrenamiento y otra cosa es toparse con el escenario. Sin embargo, el momento que llegamos a las 5:30 de la tarde, nos registramos en el puesto de mando unificado en el Estadio Máximo Puertas. Enseguida armamos campamento, la unidad BREC es autosuficiente, fuimos con agua, fuimos con alimentos para no
dañar o perjudicar a los damnificados. No vamos nosotros a pedir alimentos o a pedir agua. Nosotros vamos con nuestros propios recursos, atún, galletas, todos los días comiendo, pero nuestras propias provisiones para no interferir con los recursos, con los pocos recursos que tienen los damnificados. Cuando llegan al lugar, ¿cuál es la primera misión que ustedes reciben dentro de este grupo unificado, este comando unificado que estaba operando en la zona? Sí, nos asignaron el Hotel Manaba, sí, cerca a la playa, para punto de referencia de la ciudadanía, muy cerca del Hotel Royal, sí, que todo el mundo lo está hablando. Sí, a las 18:30 de la tarde empezamos a trabajar en el sitio. Hicimos los procesos de llamado escucha, penosamente ya estuvo maquinaria trabajando en el lugar. Entró primero maquinaria, y eso es una cosa que muchos han llamado la atención, o más bien han cuestionado un poco, de que a pocas horas del desastre entró maquinaria cuando, no sé si hay normas internacionales, dicen que por lo menos deben esperar 72 horas. Justamente se espera 72 horas para que ingrese maquinaria, porque el movimiento mismo, la maquinaria pesada, hace mover las placas. Si tú estás en un espacio vital, tienes milímetros, centímetros para tener un poco de aire, con el movimiento de las placas obviamente se te va a reducir, te puede matar el movimiento de las placas por el tema de las máquinas. Nosotros ingresamos a las 6:30, aproximadamente a las 9 de la noche, recuperamos ya 2 cadáveres de una pareja, trabajamos a las 10:30, 11 de la noche, recuperamos otros 2 cuerpos de otra pareja, terminamos acciones. Al siguiente día, antes de las 6 de la mañana, ya empezamos a trabajar en el mismo sitio. Terminamos acciones ahí más o menos a las 10 de la mañana, donde recuperamos 3 cadáveres más, el de una señora y dos niñas. Luego seguimos, nos asignaron otros puntos de trabajo, Hotel Arena, donde no se encontró ningún tipo de víctimas. Luego el puesto de mando unificado nos asignó, se hizo un barrido de áreas, nos asignaron el área del estadio, el área centro, posterior el área del cementerio. Orgullosamente lo digo, el Cuerpo de Bomberos de Ibarra fue tomado en cuenta para las últimas tareas de búsqueda y marcaje. Habían alrededor de 40 grupos, luego fue reducido el grupo para hacer el barrido final y estuvimos dentro de ese grupo, cosa que nos orgullece como Grupo BREG Ibarra. Hicimos todo este barrido, no encontramos más cuerpos, no se recuperó más cuerpos y tampoco personas con vida, que hubiera sido lo ideal. El tema es complicado porque bueno, uno puede escuchar sus vivencias, pero haberlo vivido debe ser bastante impactante. ¿Cómo cambia personalmente para el grupo de rescate que estuvo en Pedernales el tema de su trabajo? Porque creo que en el tema de socorrismo aquí en el país va a haber un antes y un después del desastre de Manabí y Esmeraldas. ¿Cómo cambió su proyección, sus expectativas, el tema de valorar su propia labor? Bien, como lo dije, para nosotros lo más gratificante fue cuando ingresamos y que la ciudad nos haya recibido, nos haya levantado los pulgares en sentido de agradecimiento. Para el bombero le enriquece y le da fuerzas para seguir trabajando con más fuerza. Y el tema de aprendizaje, nosotros sacamos muchas conclusiones. Una de ellas, para los grupos bregues, que necesitamos poner en el presupuesto, y un llamado al gobierno, tanto local como más nacional. Los cuerpos de bomberos deben ser tecnificados, los cuerpos de bomberos deben ser capacitados. Esperamos que con esto el gobierno nacional vuelva los ojos hacia los cuerpos de bomberos. Si bien Cuerpo de Bomberos de Ibarra es un cuerpo de bomberos mediano, pero hay cuerpos de bomberos más pequeños con mucho menos recursos, que se necesita capacitación, se necesita tecnología. La ventaja, el apoyo de los hermanos bomberos de Pasto, bomberos de Chile, con cámaras de movimiento que permitían ver en la estructura colapsada, permitían ver si es que hay movimiento, hay personas con vida o hay
cuerpos dentro, ¿sí? Son equipos que nos van a ayudar muchísimo ante una emergencia, que ojalá nunca la tengamos, pero puede ocurrir. Algo que llamó la atención previo digo algunos meses, como que se cuestionaba a nivel de autoridades el tema de invertir en los cuerpos de bomberos. Mucho se pensaba que las estructuras de servicios de emergencia que se había creado en el país eran más que suficiente y que los elementos, en este caso institucionales como los bomberos, eran por ahí importantes pero circunstanciales. Pero nadie se imaginaba, bajo esa circunstancia, que los bomberos del Ecuador, porque así se ha mostrado, tienen una alta preparación y un alto nivel. Y uno dice, bueno, ¿y cómo lo hacen? Porque a diferencia de los militares, de los policías que tienen gran cantidad de presupuesto, los bomberos en el país se baten entre la autogestión y ver cómo sacan recursos. Pero lo demostraron que tienen un alto nivel. ¿Cómo lo hacen? ¿Se autopreparan? ¿Es un esfuerzo propio? En fin, ¿cómo logran tener el nivel al punto que realizaron una labor encomiable durante estos días que estuvieron en la zona de desastre? Bien, sí, siempre hay espacios de capacitación. Entre nosotros mismos nos preparamos, hay cursos que organizamos. Ibarra tiene la Escuela de Formación de Bomberos, donde prepara a bomberos a nivel de país, y de igual manera se busca formas como capacitarse. Tuve la oportunidad de viajar hace aproximadamente un mes a Chile a prepararme en la gestión de incendios forestales sin recibir ningún recurso de la institución. Fue una cooperación, una beca por la cooperación internacional entre JICA, el gobierno japonés, y el gobierno chileno. Hicieron una convocatoria a nivel latinoamericano. Son esas formas que buscamos nosotros para capacitar. Pero son acciones personales, o sea, no es que es parte de una política gubernamental, estatal, para generar recursos, tener un presupuesto para que se vayan constantemente esa formación. Ustedes buscan la forma de capacitarse. Nosotros buscamos la forma de capacitarnos, es por eso que hacemos el llamado al gobierno para que regrese los ojos a los bomberos, porque los bomberos trabajamos todos los días, ¿sí? Siempre en emergencias, como lo dije a un inicio. No somos visibilizados y solo cuando hay estas catástrofes, recordemos cuando fue el gran incendio en Esmeralda, se habló en los medios de comunicación de bomberos todos los días. Hoy que ocurre este movimiento sísmico, se habla de bomberos todos los días, pero se agradece y esperemos que no dure una semana, un mes, mientras el clamor o el fervor o mientras esté la temperatura del sismo, sino que regresen los ojos a los bomberos. Nosotros necesitamos ser tecnificados, necesitamos ser capacitados para dar un mejor servicio a toda la ciudadanía, que es a quienes nos debemos. Usted me comentaba, regresaron el viernes, si no me equivoco. El jueves. Regresaron el jueves, les dieron descanso el viernes y los que estaban en turno entraron a trabajar. Viernes, sí. Trabajaron más de 20 horas diarias, si no me equivoco, en la zona de desastre, por el lapso de 6 días sin parar. 5 días sin parar. Y regresaron, tuvieron un día de descanso y a seguir haciendo sus turnos. Sí, justamente, esa es la labor del bombero. Nosotros tenemos nuestros turnos de guardia. Nos dieron el día viernes que estábamos franco, el día sábado que entramos del grupo de guardia nos dieron libre, y el domingo ya seguimos nuestras actividades, ¿no? Realmente es impresionante. Y un tema que no podemos dejar de tratar es el tema de la pérdida de Daiko, este perrito que colaboró en las labores de rescate. ¿Qué pasó con el animal? Porque, claro, hemos visto que esta noticia se viralizó porque muchos pusieron como un ejemplo de sacrificio la labor que hizo Daiko y que falleció producto del extenuante trabajo que realizaron en la zona por las condiciones que se daban. Pero claro, mientras muchas versiones destacaban la labor, otras en cambio generaron situaciones negativas en contra de los bomberos. ¿Realmente qué pasó con Daiko? Bien, penosamente Daiko murió por un paro cardíaco, un ataque al miocardio, ¿sí? El calor, el estrés, son condiciones que tal vez afectaron al CAN. Nosotros logísticamente el momento de salir, el momento de ingreso a Pedernales durante el trabajo y durante la salida, siempre los encargados de K9 hacíamos las paradas para que los canes se hidraten, los bajábamos, que se relajen, caminen, ingresen en la escena como tal. Ingresaba un can a trabajar, los otros canes descansaban, no trabajaron más de 30 minutos
en la escena dieron apoyo no solo a Cuerpo de Bomberos de Ibarra, se trabajó con Cruz Roja Colombiana, con Topos de México, con GOE, en diferentes acciones. El momento del retorno igual, el jueves en la mañana se les dio un baño a los canes para que retornen, para que se refresquen, porque las condiciones de calor sale de 30, 35 grados en algunos momentos de calor, era cierto. Eran muy elevadas. Al retorno hacíamos las paradas en las peñas. Cuando bajábamos a los canes para la hidratación vimos que Daico se nos decayó. Enseguida se le dio primeros auxilios, avanzamos kilómetros. ¿Ustedes dejaron con un especialista en cuidado de los perros? El veterinario, cuando ya vimos que Daico se sentía mal, automáticamente mi coronel autorizó llevarlo de aquí de Ibarra lo más rápido posible a que nos dé el encuentro. Lo dio el encuentro en la Y de San Lorenzo, donde le puso sueros, antibióticos, todo lo necesario. Daico se venía recuperando, venía en el camino ya ladrando, sí, suponíamos que iba a mejorar, sin embargo la sorpresa fue al día siguiente cuando, por este tema del paro, falleció Daico. Seguimos con más entrevistas y para nosotros es un enorme honor contar con la presencia de Héctor Méndez. Él es uno de los líderes del grupo de rescate denominado Los Topos. Es el grupo de rescate que marcó un antes y después precisamente en el tema de la labor de acciones de búsqueda y de rescate de personas en infraestructuras colapsadas, sobre todo luego de terremotos. Y bienvenido, gracias. Sí, buenos días. Quienes tenemos la referencia de ese terremoto de México en los años 80, mediados de los 80, pues conocemos lo que significan los topos en el mundo, no solamente en su país, sino en el mundo. Hablemos un poco de este trabajo y lo que vinieron a hacer y la realidad que encontraron aquí en la zona costera afectada por este terremoto del pasado sábado 16 de abril. ¿Cuán catastrófico dentro de la experiencia, porque ustedes han estado en muchas partes del mundo, han producido terremotos tremendos, terribles? ¿Cuál es la magnitud de lo que se está viviendo y lo que se vivió en la zona costera luego de este terremoto? Sí, mira, en primer lugar quiero expresar mi gratitud a las autoridades que tuvieron el tino desde el año pasado de permitirnos llegar a Ecuador y preparar gente. Estuvimos en 2 ocasiones acá. En la segunda ocasión salimos de aquí de Ecuador hacia Nepal, a atender el gran terremoto de Nepal. Hace un año exactamente. Sí, hace un año, y iba con nosotros Wilson Jaramillo, que representa a Topos Azteca en Ecuador. Cuando los medios me preguntan, oye, ¿los topos van a ir o no van a ir? Y se creó una controversia por ahí un poco, hicieron un poco de ruido otra organización en México que nada más pide dinero. Y bueno, dije, es que nosotros ya estamos aquí desde el año pasado. O sea, no llegamos, ya estábamos aquí, Topos Azteca, y orgullosamente Topos Azteca, Ecuador. Sí, o sea, fueron primeros respondientes. Se movilizaron y se activaron de manera inmediata. Entonces aquí realmente el mérito es de ustedes, los ecuatorianos. Nosotros hicimos el trabajo de previsión, ¿no? De venir el año pasado y preparar gente en 2 ocasiones y trajimos gente muy especializada de compañeros de Topos Azteca de Francia, que son bomberos y militares profesionales, y venimos precisamente a instruir con las técnicas de INSARAG, de todo lo que establece la normatividad de la ONU respecto a áreas de desastre. Topos somos un poco diferentes. Ustedes, y me refiero a ustedes como Topos Azteca, hace un año están aquí en el Ecuador, porque también muchos decían, bueno, la expectativa mundial por lo que ustedes han generado en torno a su presencia en situaciones de terremotos, su ayuda, su labor, pues uno decía, bueno, queremos que vengan los topos, porque aquí la referencia en torno a auxilio son los topos, pero inclusive había muchas instituciones, no sé si aquí en la provincia de Imbabura, que desconocían que ya estaban aquí. Sí, se desconocía, había un desconcierto, sí, porque la otra organización, que también Topos se hace llamar, registraron la marca con fines comerciales. Ponen en un anuncio inmediatamente en redes un número de cuenta y un PayPal para recibir dinero y luego no van.
Así siempre lo hacen. Rafael López López es el dueño de ese negocio. ¿Sí? Y bueno, y toman mi imagen y toman la imagen de mi grupo trabajando y la gente nos ve y nos conoce y piensan que somos nosotros, pero ellos ponen una huella de un topo y nosotros tenemos la imagen de un guerrero águila de los aztecas. No son lo mismo. No, definitivamente. Ellos llevan uniforme rojo. Nosotros el uniforme naranja, que lo tomamos de India, del desprendimiento, del servicio a los demás, aceptación de la muerte, y todo eso implica el desarrollo espiritual. Tiene como finalidad el altruismo, el trabajo no remunerado. No tenemos números de cuenta, no pedimos, porque cuando viene el desastre se generan movimientos en la supraconsciencia del individuo que hacen que vibres en la misma frecuencia, y hay muchísima gente en todo el mundo que quiere ayudar. A nosotros nos ayuda la organización Scientology, que los conocimos en Haití. Nos empezaron a llevar agua y alimento. Yo les decía que no lo hicieran porque los podían matar, porque había turbas de gente famélica, y por una botella de agua cualquier padre o madre te puede asesinar por agua para sus hijos, ¿sí? Ahí me ligué con esta organización y pues hemos venido trabajando. Sí, me pagaron también me apoyaron para ir a Japón, nos apoyaron para ir desde aquí de Nepal, con un grupo latinoamericano de Argentina, Brasil, Perú, el Ecuador, México y Estados Unidos para movernos a Nepal. Sí, ellos nos han estado patrocinando, y ahorita para venir para acá, también ellos nos patrocinaron y van a llegar también. Quiero que lo sepan porque van a venir, ellos dan auxilio post-trauma a la gente que quedó afectada por el terremoto. Es lo que hacen ellos, ¿sí? Ya en lo que se refiere a la experiencia, bueno, me queda muy claro entonces, Topos Azteca está presente en el Ecuador. Hay un grupo que trabaja aquí en la ciudad de Otavalo, que son Topos Azteca, para que quede clara a la ciudadanía y sobre todo algunas autoridades que por ahí tuvieron no la información adecuada y al inicio como que frenaron un poco el aporte del grupo de Topos Azteca que está aquí en la provincia de Imbabura. Llegaron a la zona de desastre. Sí, bueno, se llegó por dos frentes, ¿sí? Se llegó desde aquí con el apoyo de Gustavo Pareja, el alcalde, que tuvo el tino, desde el año pasado tuvo el tino con visión estadista, de apoyar al grupo, y bueno, y en esta ocasión se da el desastre de emergencia y mandan una ambulancia, mandan un camión ambulancia, y desde Ponce Enríquez tenemos otro frente con la señora Mayra Yongo, con Diego León y con Jimmy Peñarreata. Se hace otro grupo y se ataca por dos frentes, ¿sí? Con Wilson van avanzando de acá, y del grupo de Ponce Enríquez se cierra la pinza. Nosotros llegamos con un tercer grupo desde la Ciudad de México y veníamos con un muchacho de Turquía, llegó también un muchacho de Alemania, Daniel Leibsle. Él está casado con una muchacha de acá de Ecuador. Con él trabajamos el tsunami del 26 de diciembre del 2004 en Indonesia, y Leibsle de Alemania. Llegó también de Shannon Barnes de Estados Unidos, de Mirta Shoba de Turquía, nosotros mexicanos, llegó otro muchacho, Ricardo Nig, de Guatemala. O sea que volvimos a formar una fuerza multinacional, que es lo que debería de ser siempre, ¿sí? La solidaridad internacional. El mundo uniéndose en pos a lo que pueda hacer. Y llegaron ¿y cuál es la realidad? Ha estado en todos los terremotos fatídicos que han marcado esta última década del mundo. Creo que, no sé si en los últimos 20 años ha habido tantos desastres, han trascendido tantos desastres de un nivel que muchas veces asustan, porque afectaron zonas y destruyeron gran cantidad. Indonesia. Sí, es lo peor, lo peor. Terremoto de Haití, terremoto de Chile, en Japón. Sí. ¿Pero qué encontraron en Manabí? O sea, ¿cuál es la magnitud del desastre de Manabí de acuerdo a su experiencia? Bueno, el desastre en Manabí es algo que vulnera gravemente a la ciudadanía, porque no podemos hacer comparaciones, porque bueno, en Indonesia, en Banda Aceh, en el norte de la isla de Sumatra, hallabas en un pequeño espacio de 20 metros cuadrados, podía haber 300 muertos en el agua, así apiñados, así como si fueran sardinas, ¿eh? Entonces fue algo terrible. En Haití, los cadáveres en las calles, la gente no los tapaba.
y se estaban pudriendo en las calles, había tantos muertos, ¿sí? Nuestra cultura latinoamericana es bien diferente, porque nosotros honramos mucho a nuestros muertos. Nosotros encontramos a alguien muerto, inmediatamente lo cubrimos, le ponemos veladoras, le arrimamos flores. Así somos nuestras culturas indígenas, ¿sí? El desastre que me comentas en Manabí, yo lo puedo describir igual que en cualquier lado. Igual, porque cuando la gente sufre la pérdida de familiares, de bienes, y entra en un estado de postración, de shock, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo llegar a Manabí y reunirme con la gente. El mismo dolor, la misma muerte, es la misma situación de desesperación. Sí, lo que a nosotros nos mueve, yo más que estadísticas, muevo sentimientos. Sí, a mí me da mucho coraje, muchísimo coraje. Siento un nudo en la garganta y eso me impulsa. Se me quita el sueño, se me quita el hambre. Si te da miedo, si yo veo que alguno de mis compañeros tiene miedo, le doy un fuerte golpe en la espalda entre los omóplatos y le grito muy fuerte. Y le puedo gritar cualquier cosa que lo desaletargue. Y le da coraje porque le puedo decir cobarde. Y a nadie le gusta que le digan cobarde. Y eso saca brillos para poder... Sí, si tú a alguien le dices cobarde o le gritas tienes miedo, pero fuerte, despierta y dice no tengo miedo, y se enoja al descubrir que viste que tenía miedo. Y esto que haces de pegarle es lo que convierte el miedo en valor, el coraje. Son mecanismos que va uno aprendiendo en la vida, ¿sí? En la vida cotidiana, en el desastre. Un tema importante, yo leí unas declaraciones suyas en medios nacionales y decía que lamentaba, y algo ya habló quien lo antecedió, que fue parte del equipo de rescate del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, que estuvo en la zona de desastre, que se haya metido tan pronto maquinaria. Usted señalaba que, bueno, insisto, no sé si es una norma internacional, pero se debe esperar 72 horas antes de hacer la remoción de escombros a magnitud de una máquina. Inclusive decía usted que debíamos esperar un poco más para realizar estas labores. ¿Es cierto? ¿Sustentado en qué se basa esa presión? Mira, la ONU implementa una serie de normas y reglamentos. A partir del gran terremoto de 1988 en la ex Unión Soviética Armenia, en el año 91 sale toda esa normatividad con base en el trabajo de todos los trabajadores voluntarios, bomberos, ejército, etcétera. Toman notas y hace la reglamentación y establecen desde las oficinas de las grandes metrópolis, Suiza, Nueva York, Londres, Tokio, establecen que en 3 días ya no hay vida. A mí me parece es una estupidez. Y lo digo con todas las palabras, esa normatividad de la ONU me parece aberrante. Porque como en 3 días, ¿quién va a determinar que en 3 días ya no hay vida? Y si te lo dice la ONU es a rajatabla, es la verdad, es la Biblia, para mí no. Nosotros los topos, cuando llegamos a algún área, paramos la maquinaria hasta 8 días. Hasta que pasamos los perros, hasta que meten equipos de tecnología de punta de detección de movimiento, infrarrojo, etcétera. Ya cuando tenemos la certeza de que no hay vida en un lugar, empezamos a trabajar con maquinaria, pero muy despacio. Tenemos que tener nosotros monitores, uno sentado afuera junto al operador, y si detecta algún signo de que haya algún cuerpo, que puede ser el hedor, puede ser una mosca. La mosca esa verde que se llama carnaria desde el punto científico, que veas larvas o los gusanos, ¿sí? Todo eso te indica, paras la máquina, vas, bajas, hueles. Ahí no tienes que meter aparatos, es olfato. Y si se ha dado cuenta, Topos Azteca nunca tenemos cubreboca. Y alguien podría decir, oye, pues las enfermedades, las epidemias. No hay epidemia y no hay enfermedad porque la gente no murió de enfermedad. La gente murió por politraumatismo causada por el derrumbe, por los golpes, no murió de enfermedad. Usted manejó un concepto muy interesante que decía, no solamente nos preocupamos, claro, de prioridad rescatar a las personas que pueden estar vivas bajo los escombros, también consideramos que una forma de dar dignidad a nuestras personas o a las personas que fallecieron es rescatando y entregando sus cuerpos a las familias. Ese es un concepto que a lo mejor muy bien no se maneja en ese tipo de... Sí, a mí al principio en mi propio país me denostaban y me decían el basurero, porque el color naranja en mi país se lo ponen a los basureros, pero pues yo les dije, a mí me daba risa, ¿no? Porque yo ya había estado en la India, y allá en la India yo ya sabía el significado del naranja.
desprendimiento de lo material, abandono del ego, aceptación de la muerte y servicio a los demás. En India hasta los 7 años el niño con la madre, de los 7 a los 20 buscar su espiritualidad, de los 20 a los 40 formar un hogar y si decide, después de los 40 o antes toma los colores naranja y se convierte en un sadhu, en un servidor de la humanidad. Entonces a mí me denostaban que el basurero, llegaban a la foto, hay muchos grupos que llegan a la foto, 2, 3 días, incluso ni salen del campamento del aeropuerto y fueron a hacer horas, en México decimos en el argot de la burocracia, fueron a hacer horas nalga, a estar sentado nada más en la oficina, y yo digo, bueno, son turistas del desastre. Y yo siempre me he quedado a auxiliar a la población. Imagínate una madre o un hijo o un padre, un hermano que tiene enterrados a 10 o 15 familiares, está postrado, está deshecho, moralmente no puede. Entonces nosotros llegamos con esa fuerza que nos da la oración, porque nosotros somos gente de oración. Nosotros le pedimos al Padre fuerza, le pedimos que seamos el más humilde vehículo para atender a los que están clamando a Él por ayuda. Entonces nosotros, yo lo digo sin ninguna pena, ¿no? Yo soy muy creyente, profundamente creyente, ¿sí? Y yo le pido a mi Padre fuerza y es lo que me motiva a mí a quedar en el área, a hermanarme, a vivir el dolor, a compartir el dolor, pero también a compartir el conocimiento, a instruir a la gente. Siempre va a haber gente que no cayó en shock y siempre va a haber gente lúcida. Y esa gente lúcida que no cayó en shock son los que andan a mi lado siempre, los lugareños, y cuando nos vamos le entregamos la pala o le entregamos el machete como signo de que te hago entrega del poder. Son formas que se manejan sutiles, no son formas de gobierno, no son formas de la ONU, porque esas son formas burocráticas, ¿no? Esas son normatividades y reglamentaciones. Alejados de realidades humanas. Sí, yo manejo más bien mucho lo humano porque la organización que presido existimos antes de que la ONU hiciera su normatividad. La ONU hace su normatividad en el 81. Mi organización viene desde el 91, y mi organización viene de antes del 85, y hay un principio jurídico y legal que dice primero en tiempo, primero en derecho. Claro, ¿no? Que cuando llego y me encuentro acá que montaron un centro de comando, está a cargo una mujer de Argentina y un hombre de Colombia, y ya hicieron el marcaje de las áreas, y me mandan a ponerme a las órdenes de mi gobierno. Dije, pues yo no puedo ir a ver a los de mi gobierno porque me van a dar una patada en la cola, ¿no? Y no voy porque la gente que viene de mi país viene como proyecto gubernamental. Y yo no soy gobierno, yo soy el pueblo de México solidario, fraternal, con el pueblo de todo el mundo, porque lo vengo haciendo desde hace 31 años, ¿sí? Y así funciona, la humanidad así funciona. Los gringos en su moneda de centavo, aquí hay monedas de centavo, dice en latín e pluribus unum, quiere decir este es uno del universo. Y eso, como fundaron los masones los Estados Unidos, ahí tienen signos muy claros en los billetes de dólar y en sus monedas. Bueno, ellos, e pluribus unum, se refieren a que somos uno del universo. Si a mí, Héctor Méndez el Chino, algo me afecta a la totalidad, ¿sí? Nosotros así actuamos, vemos que la gente está afectada y nosotros nos solidarizamos con ellos y vamos más allá de los tecnicismos. Luego me decían los americanos en Haití, oye, tú no puedes estar durmiendo ahí entre los escombros. Le digo, sí podemos, no, pues tienen que ir a un hotel. Le digo, no voy, pues un hotel se derrumba. Me pasó en Erciş, en Turquía, que por cierto ahí tenemos un compañero turco. Me dijeron, usted se tiene que quedar en ese hotel. Y pues yo decliné la invitación y me fui con los kurdos del Partido Comunista Kurdo. Tenían una gran carpa como para 500 y adentro tienen calentadores y todo. Y me quedé con ellos a dormir ahí en el suelo. Pues resulta que el hotel donde metieron a todos los médicos, ingenieros, rescatistas, se derrumbó en Turquía. Dije, bueno, ¿a quién se le ocurre meter en una zona donde sigue temblando personal en una estructura? No se vale. No tiene sentido. Sí, hay gente tonta. Hay gente dentro de la burocracia tonta, porque ellos piensan que por tener
jerarquía dentro de una organización gubernamental, piensan que tienen la razón y se lo creen, de veras, están obcecados. Entonces tú no puedes meter a la gente en estructuras. Nosotros lo que hacemos siempre que llegamos a cualquier lado, en casas de campaña. Que sería lo lógico en una situación de desastre, en un lugar donde está temblando la tierra. Yo llegué a ver un día a un compañero, yo me moría de risa, estaba yo muerto de risa, porque estábamos en Irán, en un lugar que se llama Bam, en el desierto, y empezó una réplica, pero bien fuerte. Yo estaba muriéndome de risa que el compañero estaba deteniendo la casa de campaña para que no se derrumbara. Sí, son reacciones lógicas. Claro. En Indonesia, en el año del 2005, porque el 4-26 de diciembre fue el tsunami, terminamos del trabajo por el siguiente año, y ya estando en la orilla, en Ulele Pantai, Pantai es playa en Indonesia. Era nuestro último día porque terminamos nuestro programa, no por otra cosa, sino porque llegamos hasta la orilla del mar, partiendo del Pendopo, que es la casa del gobernador. Fuimos al mercado, sacamos todas las víctimas. Dicen, ¿por qué el mercado? Le digo, el mercado es el corazón de cualquier población en el mundo. Si limpiamos bien el mercado, si sacamos todas las víctimas del mercado, le damos vida a la población nuevamente. Nos fuimos, el camino de la avenida se llama Yalán. Yalán quiere decir caminar o avenida. Yalán, Escanderilla Muda, del joven Escanderilla. El programa, sacar las víctimas a la carretera hasta llegar a la orilla del mar. Ese fue nuestro programa y lo logramos. El último día que estábamos en la orilla del mar viene una réplica, pero bastante fuerte, que nos tiró al suelo. Y ya iba un compañero mío a correr y lo agarré y le dije, quédate, ¿dónde vas? Dice, ¿a correr a dónde? Le digo, el mar se metió aquí 10 kilómetros. Aquí vamos a morir y acéptalo. Si estás aceptando que tienes el uniforme naranja, y cuando te lo pusimos te dijimos aceptación de la muerte y abandono del ego. Y le volví a gritar, nos vamos a morir. Agárrense, hagan un círculo y vamos a orar, porque pues corriendo, cada quien solo, va a ser más bonito morir agarrados, ¿no? Como quien está en un juego. No pasó nada, nos fuimos caminando de regreso al Pendopo, donde estaba la prensa mundial, y ya estaban los titulares que mexicanos muertos. Afortunadamente no hubo nuevamente tsunami. Pues si hubiera habido tsunami, pues no hubiéramos tenido chance de nada. Son historias realmente impresionantes. Nos gustaría tener todo un programa para conversar sobre todas las experiencias, porque realmente quien ha vivido mucho sabe mucho, y ese mucho es alentador cuando quienes hemos vivido poco de estas experiencias, aunque en el país sabemos que hay una historia tremenda con respecto al tema de terremotos. Ibarra, sobre todo, tiene una historia inclusive que lo vamos a conmemorar muy pronto, que es de retorno, luego de que ese grupo de ibarreños volvieron luego de ese violento terremoto. Pues es importante escuchar esas experiencias, y para que ustedes vean que Héctor Méndez no solamente es y los topos de Azteca no solamente son un grupo técnico de rescate en situaciones de desastre, son casi una filosofía de vida muy importante y necesaria en estos momentos. Agradecemos por su presencia, agradecemos por su trabajo más que han venido realizando y están realizando. Recordar también a las autoridades que Topo de Azteca está presente en la provincia de Imbabura, y para nosotros es una suerte enorme contar con técnicos que tengan esa experiencia y ese conocimiento que se ha ido acumulando por muchos años. Muchas gracias por su presencia y siempre un gusto tenerla aquí en nuestro país. Yo quiero agregar que en mi país decimos, pagar es corresponder. Saliendo del área de cero, de la zona cero, quise venir para acá a darles las gracias a las autoridades y al pueblo, porque tuvieron el acierto de mandar un buen contingente. Entonces dije, yo tengo que ir a dar las gracias. Alguien me decía, manda un tuit, le digo, por favor, sí, hay formas, ¿sí? Tiene uno que ser caballero, tiene uno que reconocer, sí, y ese caballero es reconocer los aciertos de la gente, en este caso de Gustavo Pareja y de la gente de bomberos de aquí de Ibarra y de Otavalo, que se movilizaron de la zona de Imbabura en auxilio y en apoyo de los hermanos de la zona de Manabí. Sí, muchas gracias. Les pido que sigan enviando, porque le preguntaban a la compañera Marisol, a la chiquita que viene con nosotros, que qué hacía falta, y ella con mucho acierto dijo de todo. Absolutamente de todo, porque la gente pierde todo, alimentos, pierde ropa, pierde calzado, pierde
pierde utensilios de cocina, enseres, todo, pierden absolutamente todo. Entonces todo lo que se manda es importante, pero luego dicen hay un tiradero de ropa. Bueno, para eso se forman comités. Se forma un comité que se encargue de recolectar, de seleccionar y in situ, en el lugar del desastre, de la misma gente que lleva, formar un comité de ciudadanos que se encargue de la recepción y formar un comité de fiscalización para que vean que todo se entregue de manera correcta, porque siempre va a haber rapiña y siempre va a haber gente abusiva que te recibe toda la ayuda y la almacena para posteriormente vender. O la bota, como lamentablemente pasó en una provincia del país que recibió mucha donación de ropa y la encargada de un ministerio, en vez de ver la forma como se le entrega, pues la terminó tirando en el botadero de basura. Son las cosas que lamentablemente se han dado en nuestro país. Sí, se hacen los comités. Sí, eso yo tengo muchísima experiencia, porque en mi país mi trabajo era con 3 presidentes en las giras. Atención a la demanda pública, y cuando había desastres yo me bajaba del convoy del presidente y los dejaba que se fueran y me quedaba a hacer mi trabajo. Me quedaba 1, 2, 3 meses en Chiapas, por ejemplo, el levantamiento zapatista, explosiones de Guadalajara, inundaciones, huracanes. Siempre me quedaba, y yo tenía la autoridad de poder abrir las tiendas de gobierno y tomar todo lo que estaba ahí, levantar un inventario, formar un comité y entregarlo. Vamos a otros temas. La compañera concejal Hilda Herrera está presente aquí para hablarnos sobre el impulso a normativas que buscan en ese tema también importante que es la lucha para la erradicación de la violencia. Pues están impulsando varios colectivos precisamente ese tema, que generen normativas que permitan garantizar ese tipo de situaciones o garantizar la lucha en contra de ese tipo de situaciones. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Explíquenos de qué se trata esta acción que ustedes están emprendiendo. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos estamos levantando ya casi de manera integral una agenda que se reconvertiría en la primera agenda para la igualdad con enfoque de derechos humanos. Y uno de los ejes es el enfoque de género y diversidades sexuales. Pero en el de género tenemos una realidad muy gravitante para la provincia de Imbabura, que si a nivel nacional 6 de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia, Imbabura es la 9ª de las 24 provincias, pero además el promedio es de 7 de cada 10 mujeres. ¿Es una agenda cantonal o provincial? La agenda es cantonal, ya. Pero me parece que ya había un intento de... Teníamos un intento de agendas de agendas con un enfoque de género, pero ahora de acuerdo a la normativa nacional y de acuerdo a lo que tenemos que territorializar, hay mecanismos para dar un enfoque de derechos humanos, que esto conlleva a tener una integralidad de todos los grupos de atención prioritaria, y uno de ellos, claro, es el enfoque de género y diversidades sexuales. Está todo el tema de movilidad, pueblos y discapacidades, personas intergeneracional, ahí están niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, y también encontramos a otros grupos vulnerables. Entonces, ahora el enfoque es integral, y bueno, en Imbabura, Ibarra es el primer cantón que estamos desarrollando esta primera agenda, y como reitero, uno de los problemas más gravitantes para las mujeres en el cantón Ibarra es el tema de la violencia. Entonces estamos aprovechando una relación que existe con la Coalición Nacional de Mujeres en el país, que son las que están impulsando alrededor de 20 organizaciones de todos los colectivos de mujeres y colectivos LGBTI, están impulsando esta ley integral por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Y cómo están construyendo este proceso? Estamos socializándolo, es decir, este proceso... Ya está todo listo. Borrador inicial. Está todo el borrador inicial, pero tiene que entrar a la Asamblea Nacional. ¿Y qué es lo que han dicho en la Asamblea Nacional? Que puede ser por iniciativa de un asambleísta o por iniciativa popular. Y en este caso lo que estamos haciendo desde el Consejo es apoyando a la Coalición Nacional y a las entidades que están auspiciando esta ley, que ya está, todo el proyecto está listo para presentar en la Asamblea, pero se va a presentar por el apoyo ciudadano. Entonces se necesitan alrededor de 30.000 firmas para que entre al debate a la Asamblea Nacional. ¿Y está en ese proceso, la recolección de firmas? Se está en el proceso de recolección de firmas, que empezará con un acuerdo mañana. No queremos que esto salga solamente desde la institucionalidad, porque a veces no funciona. Es decir, si bien el Estado es el responsable de la garantía de los derechos, pero en los procesos, si no son construidos con la gente, más adelante vamos a ver que no hay los resultados. Por eso, mañana Rocío
Rosero, quien es la consultora y además miembro de la Coalición Nacional de las Mujeres, vendrá a hacer toda una exposición en qué contiene la ley, por qué diferenciar entre aquellos avances que se dicen que están en el Código Orgánico Integral Penal, que desde el movimiento de mujeres se dice que no hemos logrado mayor cosa, porque si bien se han penalizado algunos temas de violencia, desde lo que es la violencia psicológica, pero no han ido resolviendo porque se revictimiza a las mujeres en el procedimiento, no hay una atención previa, no hay políticas públicas integrales de atención a las víctimas de violencia. Además, en el ámbito, por ejemplo, solamente estamos considerando la violencia hacia las mujeres solo el ámbito doméstico o privado, pero no se está considerando violencia a las mujeres, por ejemplo, el acoso que a veces existe laboral, el acoso político, en diferentes espacios estatales, gubernamentales, no gubernamentales, etcétera. Entonces nosotros consideramos que esto tiene muchas limitaciones y no hay un tratamiento integral que denoten que exista política pública de atención a víctimas de violencia. ¿Y cómo la ciudadanía puede aportar en este proceso de construcción? Bueno, primero queremos que conozcan la ley y mañana viene Rocío Rosero a hacer una exposición desde las 8:30 en el auditorio del Gobierno Provincial de Imbabura, en donde estamos invitando a todos los colectivos de mujeres y de hombres también, de manera individual u organizacional, que nos acompañen para conocer el proyecto de ley, y en una segunda instancia vamos a llegar a acuerdos con estos colectivos para que nos ayuden a impulsar la socialización en barrios, en comunidades de la ley, que haya los aportes suficientes, pero que a la vez vayamos recogiendo las firmas que nos permitan que la Asamblea Nacional debata este proyecto, que es muy importante porque está considerado desde el año 2000 recién que el derecho a una vida libre de violencia es un derecho humano. Es decir, si nosotros no quitamos estas formas aberrantes que tiene nuestra sociedad, en donde las mujeres llevamos la peor parte por el tema de discriminación, de violencia, de diferentes formas, nosotros entonces estamos viendo que están vulnerados nuestros derechos. Y eso hace que las mujeres, por ejemplo, que están siendo violentadas, no puedan salir adelante porque están menoscabadas su autoestima, no saben a dónde acudir, piensan que si es que denuncian al violentador, le van a meter preso, de paso van a dejar de percibir los ingresos para su familia, porque otra de las violencias que sí se evidencia, aparte de la física, de la psicológica, es la patrimonial. Es decir, el violentador, el momento en que se siente amenazado por la denuncia de su esposa, de su compañera, de su conviviente o lo que sea, entonces dice, bueno, entonces yo voy a dejar de darte el dinero para tu subsistencia y también para la de la familia. Entonces la mujer dice, bueno, tengo que elegir entre denunciarle a este violentador o elegir la subsistencia de mi familia, pero a veces se convierte en la propia muerte para las mujeres, porque hay casos ya de feminicidio en el país, pero ¿qué estamos haciendo frente a ello? Entonces hay esta propuesta y desde el Consejo Cantonal de Protección de Derechos hemos dicho, coincide de la Agenda Nacional para la Igualdad con los resultados que tenemos en la agenda local, y vamos a darle todo el impulso a la Coalición Nacional de las Mujeres, no solamente para socializar en los diferentes espacios, sino también para que vayamos recogiendo las firmas necesarias para que esta ley pueda ser tratada en la Asamblea Nacional.